Que el Señor Jesucristo te bendiga. Estamos estudiando en estos días cómo ser un buen discípulo. Para ser un buen discípulo, usted y yo necesitamos tener a un buen mentor, a alguien que realmente sea un maestro o una maestra que nos guíe para tomar las mejores decisiones en nuestra vida espiritual. De repente, usted se pregunta si tiene algún líder, algún guía espiritual o alguien que sea un maestro o una maestra en algún área de su vida. Hay personas que quieren crecer en el área profesional, en los talentos, en su vida espiritual, y cada uno necesitamos tener a un buen guía, un buen maestro en cada uno de nuestras áreas. Por ejemplo, si alguien desea ser un buen músico, necesita un buen maestro en ese campo. O si alguien necesita aprender un talento como la costura, las artesanías o alguna otra área de las artes y de los oficios, necesita a alguien que realmente sepa acerca de esto y asistir puntualmente a las clases para poder dejarse guiar por ese mentor o ese maestro. Y en el área espiritual se necesita un buen líder, un buen guía espiritual, que puede ser su pastor o un líder de la congregación. Eh, Haz este ejercicio, piensa, eh, por ejemplo, en metas que te vas a proponer para el próximo año. ¿En qué te gustaría crecer? ¿Te gustaría aprender a cantar, aprender a tocar algún instrumento? ¿Te gustaría aprender algún oficio, la cocina, mejorar tu arte en esa área, en la costura, en artes manuales, un salón de belleza? ¿Te gustaría una profesión? ¿Te gustaría crecer en tu vida espiritual? Y y a partir de la meta que tú tengas, proponte guiarte con una lista de 3 personas que consideras que pueden ayudarte. De esa lista de 3 personas, en cada una de las áreas en las que quieres mejorar, órale a Dios, dile al Señor, dame los nombres. Y luego vuelve a orarle al Señor y proponte reunirte con esa persona eh, una vez para hablar con él o con ella acerca de la necesidad que tú tienes de aprender. Déjate guiar en cada consejo, en cada momento clave en esa primera reunión por esa persona. Y si resulta que te convence que es una persona que puede ayudarte en ese campo, puede ser en el arte, en la profesión, en lo que te dije, o incluso en tu vida espiritual, si es una persona ejemplar, eh, pregúntale si puedes volver a reunirte una vez más y comienza a ser discipulado por esa persona, a tener a esa persona como mentor. Eh, en una segunda o tercera reunión, proponte darle un regalo, yo qué sé, puede ser un buen libro, eh, puede ser una Biblia, y continúa recibiendo de esta persona el crecimiento que tú necesitas. Vas a llegar a crecer a la estatura de esa persona si te dejas guiar paso a paso por ese mentor, por esa mentora, por ese maestro, tanto en las artes, en los oficios, como en tu vida espiritual. De repente luego vas a poder crecer más y vas a necesitar a alguien que todavía tenga un mayor nivel, un mayor conocimiento que esa persona que tú escogiste. Y ahí vas a ir creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. La Biblia nos habla acerca de una persona que quería seguir a Jesús, que hizo este ejercicio. Y lo encontramos en San Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 31. Aquí nos encontramos la historia del joven rico, un joven que al seguir su camino vio a Jesús y salió corriendo, dobló sus rodillas y le dijo a él, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo
que lo conocía, le dijo a él, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay bueno, sino ninguno, sino solamente Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no robes, no hurtes, honra a tu padre y a tu madre, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Y el joven le dijo, pero maestro, yo todo eso lo he logrado hacer desde mi niñez y desde mi juventud. Entonces Jesús le miró y le dijo a él, entonces vende todo lo que tienes. Cuando Jesús lo miró amándole y le dijo eso, esta cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y el muchacho, muy entristecido, muy afligido, eh, se fue porque tenía muchas posesiones. Entonces, Jesús mirando alrededor le dijo a los discípulos, qué difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos, dice la escritura, que le dijeron a él, eh, no, Jesús le dijo, eh, es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los discípulos dijeron, es realmente difícil entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Ellos se asombraron aún más y entonces le dijeron, ¿quién entonces va a poder ser salvo? Y Jesús le miró y le dijo, vea, para un rico o para los hombres, lo que es imposible, para Dios es posible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y Pedro le dijo, nosotros, maestro, lo hemos dejado todo, hemos dejado a nuestros padres, hemos dejado casa, hermanos, hermanas, mujer, hijos, tierras. Y Jesucristo les dijo que de cierto, el que no dejaba todas esas cosas, entonces eh, por causa de él y del Evangelio, no iba a recibir el reino de los cielos eh, y que iba incluso en ese tiempo iba a recibir aún 100 veces más de lo que había dejado eh, y que en lugar de todas estas cosas iban a recibir la vida eterna. Pero algo importante hizo saber Jesucristo al finalizar esta conversación, que los primeros serían postreros y los postreros serían primeros. Hoy día es importante darnos cuenta que Jesucristo, que fue el maestro por excelencia, era un modelo a seguir por las personas. Los discípulos se dejaron guiar, pero el joven rico no se dejó guiar. Los discípulos dejaron todo, pero el joven rico no dejó sus riquezas. Los discípulos dejaron padre, madre, hijos, casas, todo, y recibieron el cielo como recompensa. El joven rico no dejó sus riquezas, no quiso discipularse por su maestro, por Jesús, y lamentablemente no recibió la vida eterna. Muchos de nosotros necesitamos realmente tomar una decisión seria con Cristo. Tal vez no son las riquezas las que te hacen alejarte de Dios. Tal vez es tu vida de pecado y no tienes muchas riquezas, pero sí estás abrigando un pecado que tú sabes que tú tienes y te aleja de Dios, te aleja de la oración, te aleja de tu vida espiritual. Jesucristo quiere que tú entregues todo, entrega tu pecado, entrega ese problema. Tal vez no sea algo que sea muy visible, o tal vez sí, te encuentras en adulterio, te encuentras en fornicación, te encuentras con un vicio o con un pecado oculto. Entrégalo todo. Pídele a Dios sabiduría para buscar a ese mentor que tú necesitas para que te ayude a crecer espiritualmente. Déjate guiar por un buen maestro, alguien
que realmente tú consideres que es ejemplar. Y Jesucristo te va a ayudar a través de una vida de disciplina, a través de una vida de oración, y vas a saber y experimentar lo que es vivir realmente en victoria cada mañana. Ríndele cuentas oportunamente y déjate guiar, y el Espíritu Santo te va a hacer un buen discípulo. Que el Señor Jesucristo te dé la fortaleza para salir adelante. Dios te bendiga.